Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 y siguientes. Pedro tomó entonces la palabra y dijo: verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta a quien lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Hermanos, Pedro el apóstol, aquel que Jesús llamó un hombre rudo, un hombre que tenía muy buen corazón, era muy impulsivo, pero que Dios puso su mirada en él por pura misericordia y le encargó ser la cabeza de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, le dijo en Mateo capítulo 16. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, va a Jesús a restaurar el llamado, el servicio que Pedro tenía que realizar. Pedro, ¿me amas más que estos? Y él le dirá: Señor, tú sabes que te quiero. Y al final Jesús restaura su servicio: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Simón Pedro, que toma las riendas de la comunidad, que es la cabeza visible, que es el que lidera. Simón Pedro es la demostración que Dios puede hacer de cada persona. A pesar de su fragilidad, de su debilidad, Dios puede levantar y construir un corazón renovado, restaurado. Puede hacer de esta persona tan frágil, pecadora, que ha caído, que le ha fallado a Dios, Dios puede sanar su historia y hacer de esta persona un santo. Por eso hablamos de San Pedro. Un día le van a invitar a Simón Pedro a que vaya a la casa de un pagano. Los judíos y los paganos no convivían. Menos aún un judío entraba en la casa de un pagano, porque hacer eso significaba contaminarse. Para el judío era mantener la distancia. Tú no eres judío, tú no eres circuncidado, tú eres un pagano. Entonces yo, judío, que amo a Dios, que he recibido la ley de Moisés, que cumplo los ayunos, oraciones, etcétera, que voy al templo, que hago oración, no me puedo mezclar contigo porque tú eres un pagano. Esa era una idea que estaba muy metida en la cabeza de los judíos. Ellos eran el pueblo elegido, obviamente, pero nunca dijo que eran el pueblo que excluía a los demás. Pero ellos llegaron a sentir eso, que al ser elegidos por Dios, al ser amados por Dios, pensaron equivocadamente que eran los únicos que Dios amaba y que a los demás no los amaba. Esta idea es hasta ahora, en el presente, en el siglo XXI, lamentablemente, se hace patente, se hace tangible, incluso en medio de las personas que nos decimos cristianos, católicos, creyentes, que amamos a Dios, que pensamos que Dios solo debe amarnos a nosotros, que leemos la Biblia, que oramos, que rezamos el rosario, que vamos a misa, que cumplimos los mandamientos. Y bueno, y a todos los demás Dios no los puede amar. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: tanto amó Dios al mundo. Claramente Dios ama al mundo, no solamente a los buenos, creyentes y fieles, a todos. Entonces Simón Pedro se fue a la casa de un pagano llamado Cornelio. Cornelio quería escuchar la palabra de Dios, pero al principio Simón Pedro tenía algunas reservas, pero Dios trabaja en las personas, Dios moldea nuestros corazones. En mí cuántas cosas, cuántos prejuicios ha quitado, me ha ido liberando para poder abrazar y acoger a todos los demás. Porque a veces podemos tener esa tentación, sobre todo cuando somos gente de fe, creyentes, que podemos poner distinciones, límites, marginamos a aquellos que
que no piensan igual que nosotros, que no tienen la misma fe de nosotros, que no tienen las mismas ideas de nosotros. Es algo muy humano, pero que no es correcto. El Evangelio nos enseña otra cosa. Entonces Simón Pedro finalmente va a la casa de Cornelio, entra en la casa de Cornelio y él se da cuenta que Dios ha estado trabajando en él. Al punto que Simón Pedro le va a decir: Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y ha tenido en cuenta tus limosnas. Porque aunque le parezca increíble, ese Cornelio, que era un pagano, oraba y hacía limosnas, hacía gestos de misericordia y hacía oración. Era un hombre que tenía comunión con Dios. A ver, mire, en este instante, todas las ideas religiosas, todas esas cosas que no eran el espíritu de la palabra de Dios, sino eran puros prejuicios humanos, hacían pensar que los paganos no se iban a salvar, que los paganos no iban a alcanzar una comunión con Dios. Y Simón Pedro en este testimonio va a decir: Dios ha escuchado tu oración y ha tenido en cuenta tus limosnas. Por eso me parece maravilloso este texto primero que estamos leyendo acerca de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, como Simón Pedro va a ver a Cornelio. Y tan es así que cuando ya entra y está viendo a toda la gente que está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, qué sorpresa, ¿no? Los paganos quieren escuchar la palabra de Dios. Y a veces la gente creyente, sobre todo aquellos que ya estamos en la iglesia, no nos gusta escuchar la palabra de Dios. Nos falta humildad porque vemos a alguien que está hablando y dice: eso ya lo sé, oh, eso ya lo escuché, ay, ese padrecito muy viejito, ay, ese padrecito no me gusta cómo predica, no me gusta el otro padrecito cómo hace la misa. Muchas veces los creyentes que deberíamos amar la palabra, escuchar la palabra, tenemos prejuicios, ponemos barreras. Y aquellos que no van a la iglesia, que no son perseverantes, tal vez tienen una mejor actitud hacia Dios, una mayor apertura hacia Dios. Por eso Jesús dice una frase que es muy dura en el Evangelio, cuando les habla a los fariseos, a los maestros de la ley, los cuales eran cumplidores de todas las normas, de todas las cuestiones religiosas. Ellos no fallaban ninguna fiesta religiosa, ellos cumplían todos los mandamientos de la ley de Moisés. Pero Jesús, ¿sabe lo que les dijo a ellos? Las prostitutas, los publicanos, les aventajan a ustedes en el reino de los cielos. Ellos van más cerca. Y eso ellos no lo podían soportar, decir como una prostituta, como un publicano, como un pagano va a estar más cerca de Dios que yo, que soy tan religiosa, tan religioso. Es que Dios ve los corazones. Dios ve los corazones. No, ese es un agnóstico, ese es un ateo, ese no vale. Cuidado con lo que está diciendo. Solo Dios puede juzgar. Es que esa persona, solo Dios ve los corazones de las personas. Usted y yo no somos jueces de nuestros hermanos. Usted y yo nos toca rezar por ellos, hacer actos de amor, de misericordia. No, es que ese es comunista y ese otro es, Dios mío, usted ore, rece por esa persona. Estoy predicando lo que enseña la Biblia. Dice que cuando Pedro habló, dirigiéndose a los paganos, dice: verdaderamente, ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas. Nosotros sí hacemos distinción. Tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tú eres de centro. A nosotros nos gusta hacer distinciones. A nosotros nos gusta poner etiquetas.
Nos encanta a los seres humanos hacer esto. Pero Dios no hace distinción de personas. Felizmente, mira lo que dice, sino que acepta a quien lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Sea de la nación que sea. Dios acepta, Dios acoge, Dios recibe a quien lo honra y a quien obra rectamente. Mira, algunos católicos, algunos cristianos, a veces nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de tratar a las demás personas no parece evangélico. Cuando digo esa palabra es porque no parece inspirado en los evangelios. No sé por qué, a veces también hasta cuando escuchamos esa palabra pensamos en otras religiones no católicas. Los evangelios quiere decir que estamos inspirados en la palabra de Dios. Pero a veces los creyentes, los cristianos, los católicos, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratar a los demás, no tiene nada que ver con el evangelio que anunció Cristo. Y es triste porque algunas personas que dicen incluso que no creen en Dios o que tienen dudas de Dios, a veces tienen más actitudes, más positivas, más constructivas, más honestas, más rectas que las que debería de tener un creyente. Y esto lo digo porque no basta que yo diga, Dios mío, yo creo en ti, Señor. No basta eso. No basta. Tenemos que realizar obras de misericordia. Obras concretas de amor. Si yo no amo a mi prójimo, a quien veo, no puedo decir que amo a Dios a quien no veo. Pues si no soy capaz de tratar bien a otro ser humano, si no soy capaz de respetar a otro ser humano, a un anciano, a un niño, a un minusválido, a una persona que tenga un problema, a uno que incluso no piensa como yo, si no soy capaz de acogerlo y amarlo, no puedo decir que amo a Dios. Eso está en la Biblia. Soy mentiroso, dice la palabra de Dios. Estoy mintiendo. Dice, yo amo a Dios, te amo Diosito, pero trata mal a su esposo. No, usted está mintiendo, usted no ama a Dios. Primero ame a su esposo, ame a su esposa, ame a sus padres, ame a sus abuelos, ame a sus nietos, ame a sus familiares, ame a sus enemigos, ame. Y entonces sí podrá decir, te amo, Dios. Ese es el camino. El otro texto es de la carta a los Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 15 y siguientes. Romanos 15, 15. Mire qué bonito. Este texto es muy bello. Ahora va a hablar San Pablo. Lo primero que ha dicho Pedro ha sido que Dios no hace distinción. Dios no margina. Dios acoge, recibe. Dios ve los corazones y sabe quién es de verdad el que se comporta correctamente. Ya ven, vamos a ver qué dice ahora San Pablo. Romanos 15, 15. Dice la palabra de Dios. Con todo, está hablando Pablo ahora, me he atrevido a escribirles con la intención de recordarles algunas cosas. Lo hago en virtud de la gracia que Dios me ha concedido, de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable a Dios. Podría enorgullecerme en Cristo Jesús de la tarea llevada a cabo al servicio de Dios, pero solo me atreveré a hablar de lo que Cristo ha realizado sirviéndose de mí, para que con la palabra o con la acción los paganos aceptaran la fe a través de signos y prodigios y con la fuerza del Espíritu. Así que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta llegar a Iliria he dado a conocer el Evangelio de Cristo.
hermanos, qué hermoso texto, qué hermoso texto. Aquí Pablo también está hablando de lo mismo en esencia. Pablo es un judío que era fariseo, que al principio él estaba convencido que los cristianos eran enemigos y había que combatirlos y exterminarlos. Y es así que Pablo, en ese momento se llamaba Saulo, su nombre en hebreo, Saulo, tomó unas cartas, solicitó permiso a las autoridades religiosas en Jerusalén, tomó unas cartas para viajar y buscar a los creyentes que se hacían llamar cristianos, y con la intención de tomarlos presos, llevarlos a Jerusalén, ajusticiarlos para que le apliquen pena de muerte. Saulo estaba convencido que esa era la manera correcta de honrar a Dios. Y él mismo dice que estaba lleno de furor, de cólera, de rabia, de ira. Esa cólera, esa rabia le impulsaba a ir a buscar cristianos para exterminarlos. Y cuando Saulo va en Damasco, camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece. Hermoso. Jesús se le aparece y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una vez más, todo lo que le hacemos a las demás personas, se le hacemos a Jesús. Cuando usted trata bien a una persona, está tratando bien a Jesús. Cuando trata mal a una persona, está tratando mal a Jesús. Sépalo, ¿ah? Usted puede ir a misa todos los días, usted puede rezar el rosario todos los días, usted puede hacer oración todos los días, pero si usted trata mal a otra persona o le desea el mal a otra persona, usted se lo está haciendo al mismo Cristo. Qué contradicción, ¿no? Voy a misa, cuerpo de Cristo, amén, recibo la hostia, gracias Jesús, te amo, salgo de la iglesia y digo, así, y lo trato mal, lo trato con desprecio, con la punta del pie. Mucho cuidado. Yo he hablado con personas que me decían, yo dejé de creer en Dios al ver a mi abuela cómo trataba a la chica del servicio, a la chica que trabajaba en la casa, en el servicio. La abuela iba a misa, rezaba el rosario, pero trataba mal a la chica que trabajaba, la trabajadora del hogar. ¿Se da cuenta? Entonces, no basta que yo haga cosas religiosas en nombre de Dios. Y Saulo, en ese momento, se encuentra con Jesús y tiene una conversión impresionante, poderosa. De allí, Saulo pasó varios años en oración, en ayuno, en formación, y finalmente fue ante Pedro y los apóstoles. Miren, Saulo era un hombre muy estudiado, muy leído, era un hombre culto. Había estudiado con Gamaliel, un gran maestro judío de aquel tiempo. Pero Saulo sabía que tenía que acercarse a donde Simón Pedro para pedirle autorización, porque Simón Pedro era la cabeza. Y allí donde está Pedro, ahí está la iglesia. Entonces Pablo viajó y fue a presentarse delante de Simón Pedro y los apóstoles para pedir permiso, para pedir la bendición, para estar en comunión con sus hermanos. Ahora, Jesús se le apareció a Pablo. Saulo cambió su nombre por Pablo. Jesús se le apareció. Jesús le dio la misión, pero Pablo tuvo el suficiente criterio y madurez para darse cuenta que era imposible predicar la palabra de Dios si no estaba en comunión con Pedro y los apóstoles. ¿Y quién eran Pedro y los apóstoles? El primer papa y los obispos. De allí que yo siempre predico e insisto, sobre todo a los laicos, que debemos estar en comunión con la cabeza, con Pedro, el Papa, en este caso el Papa Francisco, y con nuestros obispos. No es que con nuestros obispos tenemos que tener comunión. No podemos predicar, anunciar, evangelizar si no estamos en comunión con ellos. Si somos piedra de tropiezo y escándalo, donde yo no estoy en comunión
con mis pastores, con mi párroco, en el caso de usted, con su obispo. Si habló mal del Papa, del Santo Padre, Dios mío, yo digo, esta persona no ha leído la Biblia, esta persona no conoce la palabra de Dios, esta persona, por más que crea que es católica, no lo es. Es imposible estar en comunión con Dios si no estamos en comunión con nuestros obispos, con nuestros sacerdotes. Y muy importante eso. Muy importante, insisto, y esto es un trabajo que vengo repitiendo, diciendo con bastante insistencia a lo largo de los años que vengo anunciando la palabra de Dios. Y entonces San Pablo escribe a los cristianos que están en Roma, porque Pablo recibe el espaldarazo, recibe la autorización, la bendición para que él predique. Dice, me he atrevido a escribirles, y lo hago en virtud de la gracia que Dios me ha concedido. Yo he recibido una gracia, dice Pablo. Yo soy consciente que he recibido un regalo de Dios, un don de Dios. Soy ministro de Cristo Jesús entre paganos y anuncio el Evangelio, porque Dios llamó a Pablo a predicar a los paganos, aquellos que se supone que no deberían de recibir el mensaje. Sí, Jesús envió a Pablo a predicar a los paganos. De allí la gran necesidad, la gran importancia de entender este mensaje esta noche, este día. Dice, a fin de que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable a Dios. La misión de Pablo es llevar el mensaje, llevar la palabra, llevar esta luz a los paganos para que ellos se conviertan, para que ellos sirvan a Dios. Y él dice, podría estar orgulloso del servicio que hago a Dios, pero solo me voy a atrever de hablar lo que Cristo ha realizado sirviéndose de mí. Ha sido Cristo el que ha trabajado, ha sido Cristo el que ha evangelizado, ha sido Cristo el que ha hecho esto, y lo ha hecho con signos, prodigios, milagros, con la fuerza del Espíritu Santo, porque Dios estaba con Pablo. Dios confirmaba cada palabra, cada acción del apóstol. Tanto Pedro como Pablo son los dos imágenes tan fuertes, las dos personas tan intensas después de Jesús que marcan el camino de la Iglesia católica. La Iglesia los reconoce a ellos, a Pedro y Pablo, cada uno con la misión, con el carisma, pero siempre el tema de la comunión. Porque aunque Pedro desarrolló su ministerio en Jerusalén y sirvió a Dios, Pedro muere en Roma, muere crucificado de cabeza durante la persecución de Nerón. Y Pablo muere también en Roma, decapitado. Ambos entregan su vida, ambos entregan su sangre por amor a Cristo, ambos con la misión de predicar. Queridos amigos, queridos hermanos, ustedes que están viendo este mensaje, son tiempos de retos, son tiempos para enfrentarlos con valentía. Hoy nos inspiramos en Pedro y en Pablo, grandes evangelizadores, predicadores, pero para hacer esto tenemos que liberarnos de nuestros prejuicios, tenemos que liberarnos de ese corazón cerrado que tenemos. Es imposible hacer la misión si yo no tengo misericordia por las personas que no conocen a Dios. Es imposible anunciar la palabra de Dios si yo no estoy convencido que Dios ama a esas personas. Si yo en el fondo de mi corazón hago acepción de personas, margino personas, entonces no he comprendido el Evangelio, no he comprendido la voluntad de Dios. Esta palabra no está moldeando mi manera de comportarme. Dios en este momento está llamando a todos aquellos que tenemos fe a proclamar el Evangelio con nuestros actos, con nuestra manera de tratar a los demás. Pero Willy, si esas personas nos atacan, si esas personas nos insultan, si esas personas nos persiguen, pues igual tenemos que dar testimonio de amor, tenemos que dar testimonio de convicción. No es sencillo anunciar el Evangelio.
porque implica que tú y yo pongamos nuestro testimonio de vida, porque tú y yo tenemos que ser coherentes. No podemos anidar en nuestro corazón marginación, rechazo, violencia, separación, división. Y cuando eso comienza a anidar en tu corazón, en mi corazón, entonces el poder del evangelio pierde vigencia, pierde autenticidad. Porque dicen, oye, usted se dice que es católico, usted se dice que va a misa, usted dice que reza el rosario, usted dice que hace esto y aquello, pero usted no vive el amor, usted no practica el amor, usted rechaza a las personas que no piensan como usted. Y yo creo que son tiempos grandes, de grandes oportunidades. ¿Saben? Algunas personas tienen mucho miedo a lo que acontezca en esta patria, hablo desde el Perú, y a los cambios políticos que puedan haber, qué tal ideología, qué tal otra. ¿Saben qué, hermanos? Usted tiene que cuidar en primer lugar, tiene que atender, poner su mirada en Cristo Jesús. Mantenerse fiel a la iglesia y a nuestros pastores. Pero usted tiene que trabajar en su corazón, en su seguridad, en su certeza, en su convicción. Señor, qué tan enamorado estoy de ti. Porque gobierno que haya, situación que pase en el mundo entero, lo que acontezca, mientras usted se mantenga firme en la fe, firme en la roca que es Cristo Jesús, nada ni nadie lo va a mover. Podrá haber persecución, pero usted seguirá firme. Entonces, antes de estar tratando de atacar, debe de estar pensando en recibir la presencia de Dios, en dejarse moldear por Dios en su corazón. Un corazón que tiene la convicción que Dios está conmigo, pase lo que pase, va a perseverar hasta el fin, como lo hizo Simón Pedro, como lo hizo Saulo de Tarso, que llegaron a ser San Pedro y San Pablo, porque ellos entendieron que más allá de sus limitaciones y más allá de las personas que le rodeaban, ellos tenían que dejarse conquistar primero por Dios. Ellos tenían que entender que primero Dios tenía que reinar en sus corazones. ¿Quiere usted ser instrumento de Dios? Entonces deje que Cristo Jesús sea el Rey de su vida, el Rey de su corazón. Y entonces, como Pedro y Pablo, podrá dar testimonio hasta el último momento de su existencia en esta tierra. Amén. Amén.